arma de guerra que tenemos que esquivarla, pero en algunos casos lo podemos destruir. Esas son como unas bombas, ¿no? Como que le va disparando el cañón y cuando lo destruye tenemos que salir de ahí para que no nos haga daño. Estos especies de ninjas están camuflados en la nieve, entonces tenemos que tener cuidado. El Wolverine tiene la barra de vida. Ahora cuando se pone con esos guiones amarillos es porque puede hacer un super garrazo, en este caso un super golpe que mata hasta el enemigo más fuerte de muy pocos golpes, pero a medida que te van golpeando te lo van sacando. En este caso nos pegó ese ninja y nos dejó uno, ahí me lo saca. Pero Wolverine, como en todo juego de los X-Men, se va incrementando, no siempre, pero de vez en cuando tenemos poca vida, se va incrementando la vida, se va curando solo. Uno o dos puntitos, no más que eso tampoco. Tampoco es una gran diferencia. Ahí estamos esperando a que salten y como no baja, entonces nada, tengo que ir a derrotarlo. Así también tenemos como el ADN ese que agarramos, tenemos pequeños y tenemos grandes, que en este caso me incrementó toda la vida nuevamente. Ahí me atina este tipo tanque, me atinó un golpe, entonces me sacó una barra. Y estos ninjas también parecen inofensivos, pero te aciertan varios golpes. Ahí mueren uno de ellos murió por la explosión. Esta pantalla me la acuerdo, y Cíclope para mí es el indicado para acabar con esta clase de enemigos. Y ahora que tenemos potenciado el rayo de Cíclope, es más letal, ¿no? Tiene el largo alcance también. Acá tenemos que el objetivo de esto es destruir estas tipo máquinas que van alimentando la electricidad de las puertas, estas eléctricas, para ir avanzando, para ir subiendo. Ahí abajo se ven las piernas de un centinela, que son los robots gigantes, enemigos de los X-Men, ¿no? De toda clase en este caso ahora no me viene, pero quieren destruir a todos los X-Men. Entonces tenemos que ir ahí casi me electrocuta también. Y ahora sí tenemos que ir a buscar la puerta que necesitaba la electricidad. Ahí se abre y continuamos. Siempre hay que dar dos pasos y hacer el rayo para que no nos golpee los enemigos. Ahí tenemos más cura, pero no precisamos, estamos jugando en este caso muy prolijo. Ahí está la puerta, tenemos que ir por arriba. Ahora ya estamos llegando a los brazos. Este me apareció de golpe, pero acá tengo el ADN y la cura. Voy a esperar a ver si a matar a todos los que están acá, a ver si me vuelven a lastimar o electrocutarme, lo que sea, para curarme nuevamente. Igual estamos a tope. Vamos a continuar por acá. Ahí se abre la puerta. Y el rayo es muy épico, el de Cíclope en esta pantalla es ideal. Ahí estamos viendo el pecho del centinela, sería que estamos yendo bien, pero es muy fácil perderse acá porque hay muchas trabas y también estas explosiones no son constantes, se explotan y desaparecen, entonces tampoco hay que ir tan arrebatado porque te golpean y te hace mucho daño, te saca una vida, no un punto, por cada golpe. Ahí me equivoqué, me fui por el lugar que no tenía que ir, por eso no hay acceso, tengo que ir por el otro lado. Estamos en 39 segundos, bueno, ahora 34 van a ir. Vamos a esperar que haya la explosión, ya falta poco. Ahí estamos llegando, bajamos acá no hay lugar, ya me está quedando poco tiempo. Hay que mantener la calma y ahí llegamos a la salida de emergencia y pudimos pasar el nivel que es bastante complicado. Yo al principio cuando jugué este juego perdí muchas vidas, muchas continuaciones con este ADN que tenemos a nuestra disposición. Esto no lo puede hacer ni Cíclope,
y hay varios que no lo pueden hacer. Bestia tampoco. Bestia trepa, pero solo en las paredes de los costados, no puede escalar como hace Guepardo. Él es en ese sentido el más completo, como la bestia, la otra bestia que aparece y desaparece. En los comentarios me pueden poner el nombre de esa bestia, que también es muy buena, pero yo, si tengo que elegir para pasar ciertas pantallas, me quedo con Guepardo. Ahí me están pegando, pero vi cura ahí arriba, así que podemos ir agarrando la cura que vamos dejando, porque acá cuando tenés la cura a tope, no te da la opción de agarrar más. Entonces vamos a trepar con Guepardo, a ver si podemos ir a retroceder un poco. No sé si aparece en todas las pantallas, yo la vi, se las voy a mostrar en algunas pantallas que lo he agarrado. Este pibe se está pasando, me dejó a un punto. Ahí Wolverine se cargó un poco la vida, porque tiene autocuración, y este me atinó otro golpe. Y ahí está este que vuela, que es molesto porque tiene la mira, pero solo te puede pegar en el exterior, ¿no? No te puede pegar cuando estamos dentro de las instalaciones estas, ¿no? Ahora ahí está el que brilla, que les decía, y me curó todo a tope. Y acá llegamos a un lugar que está hermético, y ahí viene el pibe este, que es el primer jefe. El segundo en realidad, que no es tan duro porque Wolverine estaba a tope con la cura, entonces logramos vencerlo. Y vamos a encontrarnos enemigos, y hay también unos rayos láser que nos pueden dañar. Tenemos que ser bastante habilidosos. Solo tocando la palanca ya podemos vencer a los enemigos, no hace falta pelear con ellos. Pero bueno, ahora me estoy acordando más o menos del mecanismo de esta pantalla. Así que bueno, ahí le pego a la palanca, se abre automáticamente y no recibimos ninguna clase de daño. Ahí seguimos descendiendo, ahí me pega el rayo, le pegamos a la palanca, ahí recuperamos un poco de vida. Matamos a ese individuo, le pegamos a la palanca. Tenemos que tratar de hacerlo tranquilo, pero hay muchas clases de estos rayos, ¿no? Ahí le pegamos a la palanca y mueren automáticamente los personajes, los enemigos en este caso. Acá tenemos algunas minas, están los guardianes ahí cerca de la palanca. Ahí vamos rompiendo las partes de las paredes. Magneto para mi gusto, tiene mucha puntería con su rayo, hace mucho daño. Ahí estamos a tope con la vida. Y esta parte la quería romper, le di bastantes golpes, pero Magneto es como que se anticipa a lo que uno va a hacer. Me está sacando mucha vida y tenemos que intentar que él dañe la estructura para poder pasar nosotros por ese lugar. Y ahí llegamos a la parte final. Vamos a ver si le podemos ganar, pero ya le digo, Magneto tiene mucha eficacia con sus disparos. Encima vuela, se mantiene él en un lugar, nos está obligando a tener que saltar a atacarlo. Tenemos que intentar de que no nos atine con sus rayos. Parece un enemigo fácil, pero nos ha lastimado mucho al principio de la... Y en esta parte nos vamos a enfrentar a otro enemigo que tira rayos para varios lados. Tenemos que pegarle, y a la vez es como que si pegan algún borde, es como que retumba por un lado, como que nos hace daño igual en algunos momentos, pero tenemos que enfocarnos en él. Y ahí como que rompe el piso de tanto que va disparando en algunos lugares, y eso nos genera que nos haga bastante daño. Ahí me dejó en solo 2 puntos, y ahí hace otra grieta más. Tenemos que tratar de vencerlo cuanto antes. Vamos a ponernos acá abajo. Ahí la autocuración de Wolverine nos facilitó tener una chance más, y ahí lo logramos vencerlo. Y ahora continuamos con el mítico personaje Guepardo, y en esta parte se complica bastante porque es una zona rocosa,
que el objetivo, ahora que por lo que me acuerdo, hay que llegar a la cima y las rocas nos están dando por la cabeza. Ahí agarramos cura. Ahora tenemos también estos enemigos que son pequeños, cuesta visualizarlos, entonces como que tenemos que esquivar las rocas y a la vez tenemos que estar atentos a ellos, ¿no? Esta parte hay que hacerla rápido, tenemos que correr con Wolverine lo máximo. Suerte que nos causan bastante daño las rocas, pero tenemos bastante cura también. Tenemos que visualizar bien, no pasarnos ninguna. Ahora estamos a tope con la cura. Ahí tenemos a un enemigo justo en el medio que lo logramos sacar del camino. Ahora ya agarramos la cura, vamos trepando y continuamos nuestro camino. Vamos a seguir subiendo. Ahí por suerte no hubo un daño. Y ahora sí vamos a agarrar esta cura también. Llegamos a tope igual, aunque tuvimos varios improvisos en el camino. Y ahora voy a hacer mi baile típico que hago en todas las series con los personajes. Y ahora vamos a ser un poco más agresivos con este líder, con este jefe. No voy a esperar que esté lanzando las rocas, sino que cada vez que le tenga la posibilidad, cada vez que uno le pega, como que siente el daño. Voy a tratar de subir y de pegarle mucho más rápido sin darle tiempo a que esté tirando esas criaturas y las rocas. Igual yo creo también que Wolverine con su cuerpo, su esqueleto super óseo, ¿no? Se encarga de destrozar las rocas. Ahí le estamos causando bastante daño. Cambió mucho, bueno, ahí tardé en bajar y ahí le logramos ganar, vamos a la cima. Ahí seguimos derrotando a los enemigos. Ahí agarramos la cura. Y ahí hay un tipo de... Ahí no podemos agarrar la cura del ADN porque estamos a tope. Y ahí hay como unos pinches, unas estructuras, unos mecanismos medio raros, ¿no? Que van para un lado y para el otro. Acá tenemos un interruptor que no hicimos a tiempo y nos dañó. Entonces tenemos la oportunidad de seguir avanzando. Acá vienen otra vez estos seres que hay que prestar atención para golpear arriba y abajo. Ahora viene esta especie de columnas como que se van cerrando y nos causa un poco más de demora. Ahí nos pega y vamos a avanzar por el lado derecho. Tenemos que ir rompiendo. Ahí abajo estamos viendo el mismo mecanismo y ahora sí tocamos rápidamente el interruptor. Este aparato. Opa, ahí me dio un beso ese. No hay que dejarlos que activen esto, que salten. Igual no hay caso, me pegan igual. Ahí está el pinche. Ahí recuperamos nuevamente la vida a tope. Esta clase de máquina, ¿no? de pinches te hace un daño bastante significativo, así que tenemos que no apurarnos tanto, tener paciencia. Ay, ahí casi me pasa lo mismo. Igual estoy con toda la cura, no es necesario apurarse. Ahora cuando pase esto voy a activar el interruptor y voy a salir rápidamente, sin apuro pero sin pausa. Ahora sí vamos por arriba, cuidado ahí me pegó. Pero bueno, no pensé que iba a venir una sección sin estar recibiendo tanto daño. Bueno, recibí daño porque bajé a agarrar la cura nuevamente, pero hay que ser más rápido. Todavía no aprendí ahí que hay que esperar 1 o 2 segundos para bajar. Y cada vez que le hacemos un daño significativo, viene este personaje. Yo cuando era pibe me sabía los nombres de todos los personajes de los X-Men. En este momento no se me viene el nombre de este, pero sé que era muy duro, muy fuerte. Ahora nos va a tirar otra tanda de estas esferas y nosotros tenemos que atinarle al naranja con azul. Acá lo único que hay que tener es paciencia con Magneto. Ahí la atinamos, esperamos que pasen los dos y bajamos rápido. Ahí logramos agarrar la cura. Si tenemos suerte y seguimos así de atinarle rápido a estos aparatos, bueno, para seguir avanzando. Ahí tenemos una especie de roca que se sumerge.
Ahora quiero ver acá si tenemos cura, no hay nada. Tengo tres puntos de vida. Vamos a esperar que, bueno, ahí se cura un poco. Ahí tenemos uno de estos aborígenes ahí arriba. Ahí tenemos esas cápsulas que explotan. Hay que tener, siempre activarlas y salir corriendo rápido. Ahora esperamos. Y ahí están hay bastante movimiento en este sector. Vamos a seguir buscando. Ahí las garras de Wolverine traspasan los troncos, entonces podemos ir eliminando enemigos que estén más arriba. Ahí estoy viendo una cápsula para curarnos. Vamos a ir hasta arriba a ver si hay más. En este momento no encontramos ninguna. Nunca está de más trepar hasta arriba. Ahora matamos a estos insectos y vamos a continuar a ver si encontramos algo más. Ahí está esa especie de planta que te dispara. Ahí hay otra, hay que tener mucho cuidado con eso.